En ese momento la protagonista está sentada en su cama mientras muerde la sábana, pensando que ese sentimiento de ser engañada le es muy familiar, y debe ser ese mocoso que le engañó de nuevo. Y eso realmente le causa sentimientos encontrados. Y esto mientras piensa en el pequeño detective, el mismo que se ríe. Pero la protagonista se ve sonrojada, porque Hyun Sik-se piensa que él realmente, mientras lo ve abotonarse su camisa. Este mismo le pregunta a la protagonista si pudo comprarse todo lo que quería. Ella dice que sí lo hizo, y pide que le deje mostrarle. Hyun Sik-se dice que no está mal, y por otro lado vemos este celular. Este es de Chen Hue, que llora por su dinero. Pero pasamos a otro lado, y la protagonista piensa que maldita sea, y eso no se puede tapar, esto mientras mira su cuello, y aquí vemos Hyun Sik-se sonreír, mientras la protagonista pregunta que qué se supone que debe hacer, pero Hyun Sik-se llama a su Fu, y la protagonista mira un poco avergonzada, y en ese momento Hyun Sik-se le dice a la protagonista que él también le extrañó, cosa que sorprende a esta misma, y esta se pregunta que quién es, o que dónde está, y que se supone que debe hacer, mientras toca su rostro. Nuevamente pasamos a otro lado, y vemos que Hyun Sik-se está bajando la escalera, y el pequeño detective llama a su papá, porque tiene que tomar la iniciativa en perseguir a su mamá, porque no siempre él puede confiar en que otros le ayuden, y tiene que poner más esfuerzo. El pequeño detective le dice a su padre que si necesita su ayuda no debe dudar en pedírselo, porque mientras él esté ahí, él será capaz de ganarse a su mamá en poco tiempo. Ante esto el padre del pequeño acaricia su cabeza, y le dice que buen trabajo, y el pequeño detective dice que se esforzará más, y hará que su mami quiera mucho a su papi. Aquí pasamos a otro lado fuera de la mansión, pero volvemos dentro, donde la protagonista se queda viendo algo, y sus pensamientos están idos, esta sigue distraída. Y en ese momento entra a lo que parece una reunión en el celular. Pero en ese momento estas tres personas ya conocidas están en la videollamada, y ambas le preguntan a la protagonista que cómo se siente, pero esta suspira algo cansada, y dice que está bien y quiere empezar. Pero Man se ve algo preocupada, y también tenemos al guionista Lee Wei, quien está enojadito, pero la protagonista piensa que está feliz, porque todos se preocupan por ella. Y aquí el guionista le pregunta a la protagonista por ese cuadro, la protagonista se gira a ver rápidamente, y esta piensa que es una obra de arte que está en la habitación de Hyun Sik-se, y el guionista se sorprende, porque es una pintura bastante cara. Pero la protagonista dice que no tiene tanto dinero, y es solo una invitación, y esto mientras se ve algo preocupada, pensando que la pintura debe ser auténtica. Pero si Enro y Lee Wei supieran que ella vive en la casa de Hyun Sik-se se volverían locos. En ese momento el guionista pregunta si es en serio, poniendo un pero, porque a él le parece auténtico. En ese momento Enro llama a la hermana Fu, porque ese vestido junto a la pared, pregunta si no es obra del diseñador europeo Danny Lewis. Esta misma exclama adiós, porque la cama en su casa. Ante esto la protagonista se ve preocupada, y dice que todo es falso y no es necesario que lo duden más. Pero esta piensa que es difícil mantener un perfil bajo mientras se vive ahí, pero de repente quiere llevar a Hyun Sik-se a escalar montañas. En ese momento se abre una puerta, y la protagonista corta la llamada y esta piensa que no puede dejar que le vean junto a Hyun Sik-se. Esta sale corriendo, mientras dice que la habitación en su casa es muy mala. Pero en ese momento Hyun Sik-se pregunta que qué pasa, o que si es alguien que no debe conocer, y la protagonista empieza a mover su cara hacia ambos lados, pensando que si un hombre rico y guapo como Hyun Sik-se no puede ser visto por la gente, entonces otros no deberían salir. Y en ese momento vemos al pequeño detective desearle la buena suerte a su papá, viendo nosotros que éste se acerca a la protagonista, la misma que le dice que ella no quiso decir eso, y le pide que no piense tonterías. Y la protagonista piensa que es bueno para los dos mantener esa relación en privado, porque ahora está llena de controversias y escándalos, y no importa quién se involucre con ella, será el difícil para ello verse implicados también, porque está Man y también Enro, y no quiere que Hyun Sik-se sea la tercera persona afectada, y también es la persona que no quiere que le afecte. Pero en ese momento este mismo tiene a la protagonista tomada por su mandíbula, mientras ésta piensa que ya casi termina, y tan pronto como vuelva a actuar y limpie todos sus escándalos, tomará la iniciativa de revelar su relación con Hyun Sik-se. Pero vemos que este mismo se acerca,
y le dice a la protagonista que no pensará en tonterías ya que solo pensará en ella. Este mismo la mantiene acorralada, y el pequeño detective dice que su papá realmente tiene un don para eso. Aquí pasamos a otro lado, y vemos que Hyun Sik se piensa que es mejor no hacerlo público ahora, para que así nadie pueda poner en duda el esfuerzo de Su, y no digan que se está aprovechando de él. En ese momento suena un celular, es de la protagonista, quien está en su cama sentada. Aquí llama a su guionista, porque pensó en un director que podría ayudarlos, y es una persona muy especial y puede que tenga que invitarlo ella misma. La protagonista pregunta que cómo que director, o que si de verdad, esta se ve muy feliz. En ese momento el guionista dice que esa persona es su maestro, y si se juntan debería estar bien. La protagonista dice que de acuerdo, y pide que le mande la dirección, y que se vean allí por la tarde. Pero en ese momento nos vemos Hyun Sik-se pensar que escuchó la voz al otro lado de la llamada, y parece ser un hombre. Este se ve algo serio y se pregunta que por qué siempre se preocupa primero de los demás cuando pasa algo, y no piensa primero en él, porque cuando piensa en otro hombre, piensa en Sen, que se atrevió a crear un escándalo con su Fu antes, y de repente quiere despedirlo de nuevo. Y aquí vemos al pobre Chen estornudar. Pero Hyun Sik-se le dice a la protagonista que los artistas de Hwang se necesitan encargarse de un nuevo guión, y no saben si el guión es bueno o malo, porque Sen quiere que ella lo ayude a echarle un vistazo. La protagonista pregunta que cómo que echarle un vistazo, y Hyun Sik-se le dice a la protagonista que le enviara el archivo inmediatamente. Pero la protagonista se ve algo sorprendida, y esta pone un pero, pensando que tiene que hacer algo que hacer esa tarde, y esta se pregunta si no escuchó su llamada, o si podría ser que está celoso otra vez. La protagonista se ve algo extraña ante esto, pasando a nosotros con Hyun Sik-se que está en su oficina, mientras habla por el celular. En ese momento vemos a Sen, que le pregunta a Hyun Sik-se que por qué le busca, y este mismo le pide que le envíe alguno de los guiones más largos que tiene la empresa ahora mismo. Pero Chen le pregunta a Hyun Sik-se que para qué él quiere los guiones, porque además se llevó su tarjeta VIP, y le pregunta si no tienen que arreglar esa cuenta primero, esto mientras se ve muy enojado. Pero aquí Hyun Sik-se le dice que él fue el primero en hacer escándalos con su mujer, y le pregunta que cómo quiere arreglar eso. En ese momento Chen se ve preocupado, y dice que está bien y admite la derrota. Y esto mientras piensa que iba a burlarse de él, quien iba a decir que le dispararía en el pie. Pero Sen piensa que desde que su Fu apareció, Hyun Sik-se parecía una persona diferente, y él es más humano que antes, lo cual es bueno, porque incluso se volvió celoso. Y este le dice que no le puede vencer, y lo enviará inmediatamente. En ese momento llegó una notificación a la laptop de la protagonista. Esta se acerca muy desconcertada, y viendo aquí este mensaje, ella pone este rostro extraño. Y mientras lo abre, podemos ver esta montaña de documentos, y la protagonista se pregunta si revisar millones de guiones para ese día es algo que puede hacer un humano, pensando parecer que Hyun Sik-se no quiere dejarle salir. Y para tratar con un lobo malo como él, no puede ser dura, solo puede ser blanda. Aquí pasamos a otro lado, y vemos esta comida preparada. En ese momento la protagonista le dice a Hyun Sik-se que le deje llenarle el cuenco de arroz. Esta misma se ve muy feliz, y le pide a su esposo que coma eso. Aquí los chicos se ven sorprendidos, y el pequeño detective llama a su mamá, porque cree que es mejor que alimente a su papá. La protagonista se ve sonrojada, y le dice al pequeño detective que también coma un muslo de pollo, porque mantendrá su cuerpo en forma pero. Hyun Sik-se dice que Sam tiene razón, y este mismo piensa que antes no era tan activa y atenta con él, y de repente se entusiasmó después de responder esa llamada, y quiere ver hasta dónde puede llegar, porque conocer a otros hombres, este se queda viendo a la protagonista. Pasando nosotros más adelante, donde al parecer la comida continuó, y la protagonista piensa que realmente quiere encontrar un agujero y meter a Sam dentro de él, porque solo sabe hablar y chismotear todo el día. Pero esta se queda viendo a Hyun Sik-se, porque lo extraño es que él aún intentaba continuar la conversación, y ella no creería que el padre y el hijo no están en convivencia entre sí, pero solo puede dejarlo pasar. Aquí sigue la comida, y la protagonista piensa que debe continuar engatusando al lobo feroz, y Vesta le da la comida a Hyun Sik-se, pero este mismo dice que no es necesario, porque ya está lleno. Y el pequeño detective le dice a su papá que debería ser feliz si su mamá le da de comer ella misma, y pregunta que por qué pasó eso en su lugar,
y vemos al pequeño detective suspirar, pensando que está realmente preocupado por esa familia. Pero aquí pasamos a otro lado, y vemos a Hyun Sik-se sentado mientras tiene un libro en sus manos. La protagonista está a su lado, y piensa que según su horario de los últimos días debería estar yendo a trabajar esa hora. Y ésta se pregunta que por qué sigue en casa. Ella se queda viéndole, porque el guionista lleva media hora esperando en la calle, y si sigue sin salir pensará que lo engañó. Esta misma toma su celular mientras se lee un mensaje, y la protagonista piensa que la película del director Hwang ha terminado el casting, y empezará a rodarse pronto, y no puede esperar demasiado y tiene que ponerse al día con el progreso, porque ese es su duelo con Su Lee, y su primera batalla en 6 años. La protagonista llama a Hyun Sik-se, y piensa que no puede hacerse cargo de las locas emociones de Hyun Sik-se por ahora, y tendrá que volver y convencerlo. Pero en ese momento llega el pequeño pintor, y llama a su mami, porque quiere salir a buscar inspiración. Este le pregunta si puede llevarle, la protagonista asiente, mientras se ve feliz, porque como era de esperar de su pequeño pintor, es el chico más cálido de su familia, y sigue siendo tan comprensivo y vio que necesitaba salir, y se ofreció a ayudarle. La protagonista le dice que está bien, y su mami le llevará, y en ese momento este le dice a su papá que va a salir con su mamá, y él cuidará de su mami, así que no debe preocuparse. Y esto mientras Hyun Sik-se se queda algo pensativo. Pero en ese momento vemos que el pequeño detective se sienta al lado de su padre, y este piensa que con el hermano mayor vigilando a su mamá, su papá no tendrá miedo de que su mamá sea secuestrada por algún tío. Pero aquí llega el pequeño doctorcito, que llama a su papá, porque la última medicina ya está preparada, y este le pregunta que por qué no la sigue, porque le garantiza que nadie se acercará a su mamá. Ante esto Hyun Sik-se está pensativo, pero este acaricia la cabeza del pequeño doctorcito, pensando que Su Fu realmente dio a luz a algunos niños muy curiosos por él. El pequeño doctorcito se despide, porque se va ahora, y ante esto el pequeño detective piensa que si Lian Lian toma medidas, se teme que alguien va a sufrir más tarde. Aquí pasamos con la protagonista, quien piensa que el asiento trasero ha sido inspeccionado, y ya sabe que no habrá ningún otro niño entrando en el coche sin razón. Ella se ve satisfecha, pensando que debe llamarlo primero. En ese momento esta toma su celular y esta llama al guionista, diciendo que sí y ya está fuera de su casa, y bien, pidiéndolo que envíe su dirección, porque ajustar a la dirección a su ubicación estará allí pronto. Esta le dice que de acuerdo, y hasta luego. Y en ese momento el pequeño doctorcito llama a su mami, y le pregunta que con qué tío está hablando. Esto desconcerta a la protagonista, que se pregunta si es Lian Lian, pensando que definitivamente miró en el asiento trasero hace un momento, y se pregunta que de dónde salió el niño. Esta piensa que ha descubierto que todos sus hijos son realmente omnipotentes, y todos ellos tienen la habilidad de colarse en los coches sin hacer ruido, y cada vez que saca a uno, otro siempre le sigue, y la frecuencia con la que Lian le sigue es un poco mayor a la de los demás. Y esta se pregunta si es el pequeño espía enviado por Hyun Sik-se. Y la protagonista le pregunta al pequeño doctorcito que cómo entró en el coche. Este sonríe y dice que subió por el maletero. Pero la protagonista le pregunta si él está muy orgulloso de lo que hizo. Y aquí el pequeño pintor llama a Lian Lian y le pide que no vuelva a hacer eso la próxima vez, porque es muy peligroso. Y el pequeño doctorcito dice que de ninguna manera, porque es médico y solo otras personas serán peligrosas. Y la protagonista piensa que él tiene el rasgo malvado, y definitivamente obtuvo ese rasgo de Hyun Sik-se. Pero esta piensa que cuando hay peligro, y cuando Lian Lian es una ronda es la más segura. Pero cuando es seguro, y Lian Lian es una ronda, es el más peligroso. Aquí la protagonista llega con el guionista, y ella piensa que sigue teniendo la sensación de que Li Wei sufrirá más tarde. Y esto mientras el pequeño doctorcito sonríe. Pero en ese momento el guionista se monta y saluda a todos. El pequeño doctorcito llama al tío, y el pequeño pintor le dice al tío que su nombre es Su Lee, y que está encantado de conocerle, y ese es su hermano pequeño Su Lian. Ante esto el guionista se ríe, y le dice que un buen chico, y su nombre es Li Wei, y dice que está encantado de conocerlos. Pero este mismo se queda pensativo, pensando que esa persona le es tan familiar, y esto mientras ve el dibujo de Hyun Sik-se. Este mismo llama a Su Lee, porque la persona que dibujó, le pregunta si es el presidente Hyun Sik-se. El pequeño se queda sorprendido,
y este dice que sí, y le gusta. Y la protagonista piensa que Hyun Sik estaría feliz si se enterara de eso. En este momento la protagonista llama al guionista, y le pregunta que quién era el director del que él hablaba. Este dice que es el director Nan Chan. La protagonista está sorprendida, y le pregunta si se refiere al director Nan Chan de los 10 billones, que una vez creó el récord más alto en taquillas, y esta piensa que aunque el director Nan Chan lleva 6 años fuera de escena, sigue siendo una leyenda invicta. Y esto, mientras piensa en el anciano, porque lleva más de 30 años en la industria del cine y la televisión, y solo ha rodado 3 películas, pero cada una de ellas ha superado los 10.000 millones de recaudación. La protagonista se ve seria, pensando nuevamente en Nan Chan, porque en la actualidad las 3 películas más taquilleras del mundo siguen siendo sus 3 obras, que siguen en lo más alto sin que nadie la supere. Aquí se escuchan unos chillidos, porque al parecer el vehículo frenó, y la protagonista piensa que con su situación actual en realidad fue a buscar a Nan Chan, y esta se pregunta si Li Wei está loco, o si ella está loca, y esto mientras se ve preocupada. Pero en ese momento Li Wei piensa que aún no han llegado, y este se pregunta que por qué no sigue conduciendo.